Bien, el tema a tratar es recursividad. Vamos a hablar sobre recursividad, ya que parece ser que a algunos todavía no nos ha quedado muy claro qué es todo esto. Vamos a iniciar como si fuese desde cero. Vamos a hablar primeramente de las condiciones o consideraciones previas. Y es que debemos de saber que cuando invocamos a un método, esta invocación debe de esperar a que el método que se esté ejecutando termine para poder continuar con las líneas normales. Aquí en la diapositiva tenemos una simulación de métodos, distintos métodos, donde el primer método en la línea azul invoca a este otro método, que significa que estas dos líneas de abajo no se van a ejecutar sino hasta que el método azul termine. Asimismo, si el método azul tuviese alguna invocación a otro método, en este caso la línea verde, entonces sucederá lo mismo que con el anterior. Este método no podrá continuar sino hasta que el método en verde termine sus líneas de ejecución. Cuando este método en verde termine, el azul terminará con su última línea, y cuando el método azul termine, entonces el gris podrá continuar con su ejecución normal. Esto lo debemos de considerar siempre que estemos utilizando recursividad, porque recursividad es hablar de métodos, invocaciones e invocaciones de métodos. Entonces, ya viéndolo más por la parte del código, nuestro código nos podría quedar como lo vemos aquí. Vamos a ignorar un poquito la parte de las mayúsculas, que forman parte únicamente de la estética de la presentación, para resaltar algunas cosas, y nos vamos a enfocar a lo que es el código. En este código podemos ver una clase programa con su estructura normal, su llave de abrir y cerrar y su método principal, su método main, sus argumentos, y podemos hacer un comentario, una simulación de la instrucción 1. Aquí podría ir cualquier tipo de instrucción, cualquiera, un if, un for, un system.out, un scanner, declaraciones de variables, etcétera, cualquiera. Y acá vemos una invocación a un método que precisamente se llama método. Entonces, por tanto, lo que se marca en azul, que es la instrucción 2 y 3, estas no se van a ejecutar sino hasta que el método, el de amarillo, termine. ¿Qué es lo que pasa entonces? En esta línea método se hace una pausa, se pasa al siguiente método y se ejecuta la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción infinito, X. Todas las instrucciones que haya en el método. Para cuando este método termine, entonces se va a regresar a esta línea en amarillo y va a continuar con la instrucción 2 en azul y la 3 en azul, ahora sí de manera normal. Y entonces, ya que tenemos esas consideraciones previas, ahora sí podemos hablar de lo que es iteración contra recursividad. La iteración, en resumen, no es más que una instrucción dedicada a ir y regresar dentro de ciertas instrucciones, y resaltamos que no es generar nuevas instancias, mientras que recursividad no es ir y regresar, es nada más ir en un solo sentido. No estamos repitiendo las instrucciones, sino que estamos ejecutando nuevas instrucciones. La idea entonces es que estas nuevas instrucciones son similares a las anteriores. Por eso se puede decir que son nuevas instancias. Instancias entre comillas, porque sabemos que los métodos no se almacenan en memoria. Sin embargo, lo podríamos llamar así porque son nuevas y nuevas ejecuciones de nuevas líneas que finalmente son las mismas. Entonces, iteración es hablar de ir y regresar. Y recursividad nada más es ir, bajo nuevas instancias. Tomando en consideración esto también, podemos ejemplificar estas funcionalidades. En la parte izquierda ejemplificamos un ciclo. Este ciclo como tal está yendo con la línea hacia abajo y regresando con la línea hacia arriba. Las instrucciones que se encuentran dentro del ciclo for son las mismas y se están repitiendo. Por otro lado, en la parte derecha vemos la ejecución de un método. Cuando un método se ejecuta, únicamente está ejecutando de arriba hacia abajo, es nada más un ir.
¿Qué pasa cuando entonces llega a la línea amarilla? Es una invocación del mismo método que está declarado. Significa que es otro nuevo ir, pero en un nuevo método, y otro nuevo ir en un nuevo método, y así sucesivamente en nuevos métodos. Es puro ir, no se está haciendo lo que en un ciclo, regresar, no hay un regreso. Nuestro regreso en todo caso podría ser cuando los métodos dejen de invocarse. En este ejemplo se alcanza a apreciar que las ejecuciones son indefinidas, tanto en el de la izquierda como en el de la derecha. Ambos ejecutan infinitamente. Ni el ciclo for tiene parámetros de detención, ni tampoco el método recursivo. ¿Vale? Entonces, extendiendo poco a poco este ejemplo, vamos a ir notando nuestras similitudes y diferencias. Si nosotros programáramos entonces un ciclo que permitiera dar un inicio de un valor en una variable y un incremento en esta, entonces podríamos decir que va a permitir en determinado momento ir intercambiando valores en las instrucciones, ¿va? Pero en el caso de un método debemos de considerar que esto no va a pasar así. Esto simplemente es una ejecución de una nueva instrucción, por eso decimos que es solamente puro ir, no es regresar. Cuando el método inicial se ejecuta, cuando la primera invocación se realiza sobre el método, se declara una variable X. En este caso, cuando nosotros hacemos esto, se está declarando una variable local X exclusivamente existente para el método que se está ejecutando, como tal local. Por eso la remarcamos en rojo, resaltamos esto, no debe de hacerse si la finalidad es que se estén compartiendo los valores de X en todos los métodos recursivos. Esto no debería de hacerse porque cada que se está volviendo a entrar en cada nuevo método, se está declarando una nueva X para cada método. Caso contrario, en la iteración, el valor de X simplemente está cambiando. Entonces podemos deducir lo que se encuentra en esta parte de abajo. En la iteración, con esto que tenemos arriba, tenemos un cambio de X, X0, luego vale 1, luego vale 2, luego vale 3, y como no hay una condición que permita detener el ciclo, entonces nos vamos a ir hasta el infinito, hasta donde más nos alcance ya la computadora y su memoria. Ahora, en el caso del recursivo, cuando tú haces esto, el comportamiento no es el mismo. Como la X está cambiando y está creándose nuevamente cada que se ejecuta un método, entonces X está tomando aquí el valor 0 en la primera invocación, hace el incremento en la segunda línea a 1, y cuando llega a la línea amarilla se vuelve a ejecutar un nuevo método que vuelve a declarar una nueva X con un valor 0, y vuelve a hacer un incremento con un 1, y así indefinidamente. El valor máximo que va a tener X va a ser un 0 y un 1, no va a poder tener ningún otro valor. Ahora bien, la declaración de variables locales puede funcionar para ciertos casos en los que nada más deseas emplearlas para cualquier condición o cualquier ciclo de manera temporal ahí mismo en el método. Pero si lo que queremos es que la X esté cambiando conforme se van ejecutando nuevos y nuevos métodos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos realizar la siguiente alteración al método, donde en vez de declararla de manera local, la declaramos en forma de parámetro. ¿Qué va a permitir esto? Si tú declaras un parámetro, entonces este debe de ser enviado en cada invocación. En la parte de arriba se alcanza a apreciar la primera invocación. La primera invocación es un 0, que es equivalente a lo que se marca en rojo acá, el 0 inicial de una iteración. Esta invocación entonces en verde podría ir dentro del método main. Eso significa que sería el punto de partida. Teniendo el punto de partida, entraríamos con un valor de 0 en X. Debido a que está en un parámetro, se consideraría también una variable local. Y sí, efectivamente se estarían declarando nuevas X en cada invocación, con la diferencia de que cada nueva X que se cree no se va a crear con un valor 0, sino con el valor que se esté enviando en su invocación. En el caso inicial un 0. Cuando incrementa X aquí, ahora va a valer un 1. Posteriormente, de todas las instrucciones en la nueva invocación se envía la X,
que significa que se mandó ese 1 que se tiene. En la nueva invocación donde entra el 1 vuelve a entrar en una nueva X, pero esta nueva X ya tiene el 1 y por lo tanto cuando incrementa pasa a valer 2. Y sucesivamente se vuelve a enviar ese 2 a través de la X. Cuando vuelve a entrar en el método de la nueva X, esta nueva X toma el 2 y esta cambia a 3 y así sucesivamente. Entonces, en resumen, el comportamiento que tenemos aquí ya de este método recursivo es el mismo que el método iterativo, o que el ciclo iterativo que tenemos a la izquierda. Pasando todavía a mejorar un poco más la parte de las repeticiones, en un ciclo generalmente colocamos una condición que nos permite detener las repeticiones, es decir, no hacer un ciclo infinito, sino dar una situación en la que en dado momento se cumpla, se detenga. En este caso nuestra condición en un ciclo quedaría así, con instrucciones cualesquiera dentro, ¿no? Perfecto. Esto permitiría que X valiera de 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5, considerando que en un 5 ya no entra el ciclo, sino que en un 5 ya se sale, pero es el último valor que toma la X, ¿de acuerdo? Ahora bien, del lado de la recursividad tenemos lo mismo, pero tenemos una instrucción clave que siempre se debe de colocar en las recursividades, una condición. Y es que la condición debe de permitir invocar o no el método para que en determinado momento deje de invocarse y ya no sea una repetición infinita. ¿Sí? Aquí podemos observar entonces que cuando se hace la primera invocación se manda un 0 como el valor inicial del ciclo, como un 0 normal, y después de ese incremento se hace la condición. X que valía 0 pasa a valer 1 y 1 menor que 5 verdadero, vuelve a invocar método, envía el 1, ese 1 entra por acá, incrementa en X o nuevamente vale 2, 2 menor que 5, incrementa y sucesivamente hace una invocación, hasta que cuando X pasa a valer un 4 por aquí, incrementa a 5 y dice 5 menor que 5, es falso, y cuando sabemos que un if es falso pasaría a un else en caso de que lo hubiera, o en este caso como no lo hay simplemente se saltaría la invocación, y cuando se salta la invocación significa que se detienen las repeticiones, empiezan a finalizar todos los métodos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso de los métodos pendientes. Y es que cuando nosotros invocamos un método, decíamos al principio que este debe de esperar hasta que se termine para poder continuar con la secuencia de la ejecución. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy práctico. En la primera ejecución el método envía un 0. Posteriormente ese 0 entra por aquí, hace el incremento, valdría un 1 y se ejecutan las instrucciones al azar, las que se tengan, y se hace la condición 1 menor que 5 verdadero, se hace una invocación. ¿Sí? Entonces cuando se hace esta invocación nosotros podemos decir que en este momento esta de aquí, este método, este código que vamos a llamar el número 1, no por el valor de X, sino como la instancia de ejecución, entre comillas instancia, que este fue el primer método que se ejecutó y que está esperando a que el método X, esta línea en amarillo, termine. Entonces bien, este sería la instancia de ejecución número 2. Aquí hacemos una pausa, el programa no va a continuar sino hasta que termine este método. Y no es ejecutar el mismo método, se genera, por así decirlo, uno nuevo, pero con las mismas líneas, igualita la misma instrucción. Significa que vuelve a entrar en ese método, en la instancia número 2, pero sabemos que ahora se ha llevado un 1 en X, significa que el valor de X vale 1, aquí, por el incremento de X acá. En este nuevo incremento de 1 pasa a valer 2, y entonces aquí en la condición dice 2 menor que 5
es verdadero, y eso hace que este método se invoque, que sería la tercera instancia del método. Ok, eso significa una pausa en el método actual hasta que el método que se acaba de invocar termine. Que volvemos a repetir, no es el mismo método, es uno nuevo. En este otro nuevo se vuelve a ejecutar, y lo primero que se hace es recibir el valor en X, que ahora vale un 2. Posteriormente se recibe el 2, se incrementa, vale 3 menor que 5, verdadero, y al ser verdadero se ejecuta otra vez esta línea, la número 4, la cuarta instancia, se pausa, ese método no va a terminar hasta que la cuarta instancia termine, y en la cuarta instancia se vuelve a hacer lo mismo, se recibe el valor, y ahora se procede otra vez, se vuelve a incrementar, se recibió un 3, se incrementa a 4 menor que 5, verdadero, se invoca nuevamente la siguiente instrucción, el siguiente método, se pausa, este no va a acabar hasta que no acabe el nuevo que se acaba de invocar. Aquí se recibe un 4, y en este 4 se incrementa a 5 y dice 5 menor que 5, esto es falso, 5 no es menor que 5, son iguales. Por lo tanto, aquí ya antes de seguir continuando ejecutando las líneas en esta última instancia, que es donde ya no se invocan, alcanzamos a apreciar que durante la ejecución de todo el programa se han estado dejando pausadas o suspendidas algunas ejecuciones dentro de algunos métodos, en espera de que los que le siguen terminen. Entonces, cuando finalmente termina uno, en este caso este último método ya no cumplió la condición, ya no invocó, ya terminó, significa que termina y regresa a esa última ejecución donde estaba la número 5, justo aquí termina. Como no hay más líneas, este otro método también termina, regresa otra vez a ejecutar acá el resto de líneas en este método. Sabemos que no hay más líneas en este método hacia abajo, no hay más. Si las hubiera, las ejecutaría, eso también hay que aclarar, pero no las hay. Entonces, al no haber más líneas, termina este otro método, regresa en el anterior pendiente, en el número 3, no hay más líneas, termina, este tampoco tiene más líneas, así que termina, y al final nos quedaríamos en la primera ejecución. Si este cuadro representa el método main, significa que las líneas que le siguen a esta invocación serían las próximas a ejecutarse ahora mismo, después de haber ejecutado todo eso anteriormente. Pero suponiendo que no las hubiera, también el método main terminaría. Vamos a ver entonces ahora otras implementaciones. Y es que en el ámbito de la recursividad simplemente la definíamos como una capacidad de repetir sin utilizar iteraciones, que es como lo tenemos aquí mismo. Pero ahora vamos a empezar a clasificar la recursividad que utilizamos cuando invocamos un solo método. Se llama recursividad directa, un solo método. Este método se invoca a sí mismo, como lo muestra el esquema. Caso diferente cuando empleamos distintos métodos con distinto nombre, pero que mutuamente se invocan, ya sea dos o más de dos, como se muestra por acá, el A al B, el B al C, el C al A, pero que simplemente hay una especie de ciclo, pero sin utilizar obviamente instrucciones cíclicas. Entonces sigue siendo recursividad, pero a este tipo de recursividad ya se le conoce como indirecta o cruzada, ¿sí? Independientemente se puede utilizar cualquier tipo de recursividad, sea la directa o la indirecta, para resolver cualquiera de sus ejercicios, no importa, siempre y cuando sea recursividad. Así que ya depende mucho de lo que se les haga más sencillo. Y
Y algunas de las aplicaciones generales ya de este tipo de técnicas a través de la invocación de los métodos para realizar repeticiones, de la recursividad, pues son los recorridos en memoria dinámica, puesto que algunas estructuras son muy complejas para realizarlas con ciclos. En el caso ya muy específico, las listas enlazadas o los árboles, los grafos, pues que conocemos, que ya no tienen una estructura lineal, una estructura más simple, más estructurada para que un ciclo pues la pueda repasar. Entonces es donde se utiliza la recursividad, porque la recursividad lo que permite también con ello es dividir las cosas, sistematizarlas por módulos, para resolver primero una y pasar a resolver otra y así sucesivamente. Entonces prácticamente las aplicaciones de la recursividad van a ser para simplificar algunos algoritmos que con la iteración resultan complicados, ¿sí? En algunos casos incluso resulta más óptimo un algoritmo recursivo que un iterativo en cuestiones de velocidad. De memoria no, porque definitivamente el dejar métodos pendientes pues consume más memoria. Propiamente en ejemplos más prácticos y que seguramente algunos de ustedes ya han visto en sus investigaciones propias, pues podríamos hablar de un factorial, de un Fibonacci, notaciones infija, posfija, la notación polaca, etcétera. Todo ese tipo de notaciones pueden realizarse con recursividad de una manera elegante y simple. O el caso de las torres de Hanoi, un juego mental, para ejercicio mental, que simplemente se puede resolver muy fácil con algoritmos recursivos, que con iterativos pues sería algo mucho más complejo. Las torres de Hanoi, por cierto, van a tener que realizar ese algoritmo. Ahorita les voy a decir qué es lo que van a tener que hacer en las torres de Hanoi, porque no va a ser solamente aplicar el algoritmo. Y de hecho pueden consultar más cosas acerca de las torres de Hanoi en su libro de estructura de datos, el libro que ya les he recomendado. Otra de las aplicaciones más específicas son en una búsqueda binaria, donde tenemos que realizar búsquedas por divisiones de 2, y de hecho esta también la van a ver en las temáticas de la materia, pero más adelante, y no propiamente aplicando recursividad. También puede resolverse con iteraciones. En estas unidades de hecho también van a exponer. Bien, entonces esto sería respecto a nuestra presentación. Vamos a ver ejemplos más claros, a ver si nos funciona así rapidito. He codificado ya de hecho los métodos para que no se nos haga más tedioso. Si ustedes quieren pasar y copiar el proyecto, se los voy a compartir junto con la liga de ese video también, para que lo tengan y los estén probando cómo funcionan, etcétera. Y por ejemplo aquí tenemos una recursividad directa, en donde nada más se tiene un mensaje. Se ejecutaría aquí lo que sería el mensaje y se volvería a invocar mensaje, que volvería a entrar por acá, nuevamente este otro mensaje y nuevamente esta nueva invocación. ¿Qué concluimos cuando vemos este tipo de código? Pues que este mensaje de aquí jamás se va a ejecutar, porque no hay ninguna condición que permita detener o saltarse esta invocación. Entonces al invocar este va a esperar a que la nueva ejecución termine, y el otro que ejecute la nueva invocación también va a esperar a que el otro termine, y así sucesivamente nunca va a terminar. Entonces no es recomendable que ejecutemos porque pues, se nos haría infinito. Tenemos otro ejemplo. En este caso sería el mismo método, pero ahora con un parámetro. Es que los parámetros son clave, son los que van a permitir poder cambiar los valores de variables y compartirlos con las nuevas instancias de métodos que se estén ejecutando constantemente. Por ejemplo, aquí se envía el mensaje, se incrementa la cantidad del mensaje, se compara con un 5, en este caso serían solo 5 mensajes, y de estar dentro del rango de los 5 se volvería a invocar el método
para que volviera a entrar por este lado con un 1, el otro mensaje incrementa 2 y nuevamente 2 menor que 5 verdadero y otra vez mensaje y así. Concluimos también que este de aquí, esta línea del mensaje final no se va a ejecutar sino hasta que se terminen de ejecutar todos los anteriores. El comportamiento de este método sería tener 5 mensajes de mensaje final al término de la ejecución de este método. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso se cubren estos dos métodos que he marcado aquí, el método A y el método B, que en este caso sería un ejemplo de una recursividad indirecta o cruzada, en donde simplemente el método A hace un incremento, manda un mensaje, y si X está en el rango menor a 5, incrementa el método B, y el método B prácticamente hace lo mismo, recibe una X, manda un mensaje, y si se encuentra todavía dentro del menor que 5, invoca al A. Entonces el A invoca al B y el B invoca al A, y así sucesivamente, repetidas veces. En estos casos la recursividad cruzada debe de considerarse un parámetro que generalmente coincide en ambas partes, generalmente, no siempre. En el caso de aquí, como nada más son puros mensajes, manipular un parámetro en uno o en otro puede no verse reflejado en el funcionamiento del método, debido a que uno es clave. El clave es el método A. En la recursividad cruzada o indirecta, el primer método que se invoca es clave para la repetición de todos, porque es el punto de partida. Si yo cambio el parámetro aquí en el método A y no cambio ningún parámetro en el método B, se va a ver afectado en este caso nada más con una sola iteración extra, o con la iteración extra que yo pongo aquí. Si yo pongo un 6 es una más, si pongo un 7 son 2 más extras a la invocación. Pero en el caso del método B, como el método B es el segundo método, este está dependiendo del método A, es decir, si el método A no ejecuta el B jamás va a ejecutarse. Y como el A sería el punto de partida, entonces cambiar alguna cosa aquí sería irrelevante, o más bien no afectaría tanto en el funcionamiento, como que yo pusiera un 10 y acá dejara el 5 que estaba. En realidad seguirían siendo 5 mensajes, porque el último método que en su repetición es impar sería este, y como al ser impar este ya no va a cumplir con la invocación, el método B ya no se va a ejecutar, y mucho menos nuevamente el A, porque el B no lo hará. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta en una recursividad cruzada. Los parámetros generalmente de condición van a ser muy similares, muy cercanos, y en algunas ocasiones sí van a poder variar, van a poder tener diferentes tipos de condiciones. Para poner ya un ejemplo más preciso, más claro, voy a hacer el ejemplo de los ejercicios que ustedes hicieron, los ejercicios iniciales. El último problema, el del juego, el juego aleatorio, es el número 11, que es este, en donde prácticamente se le van a dar 5 intentos para adivinar un número a nuestro jugador, un número que va a estar entre 0 y 100, y si falla o gana le vamos a decir que si quiere volver a jugar. Si el número está más arriba o más abajo también se le vamos a decir, y en caso de que acierte le vamos a decir en cuántos intentos acertó. Entonces la propuesta, porque simplemente los algoritmos pueden ser diferentes de muchas maneras, la propuesta que se realiza para esto es una recursividad indirecta, no porque sea necesaria, sino como toma de ejemplo para que se vea en dónde se podría emplear la recursividad indirecta. En este caso se solicita el número, se lee el número, se hace un resto del conteo. Significa que cuando ya haces este tipo de restas, la invocación ya debe de venir con el número de intentos que se van a realizar. Por ejemplo, mi invocación aquí sería juego, le daría 5 intentos, por ejemplo, y le daría aquí el número, que en este caso podría ser aleatorio. Y ya con esta invocación recibiría un número aleatorio que no sé cuál es, o bien que para cuestiones de pruebas deseo saber cuál es, podría ponerle algo así.
ya se llevaría el 40 como el número mágico. El número mágico, por cierto, es el número oculto que debería de adivinar el usuario al jugar. Entonces aquí cuando comienza a jugar, los intentos se restan. Posteriormente tengo una variable local, chequen el ejemplo, estoy declarando una variable dentro de un método recursivo. Significa que la variable ganó se va a estar creando constantemente en cada invocación, pero en este caso no me perjudica porque ganó no la necesito compartir con todas las instancias de los métodos. Ganó solo la necesito saber para justamente en este momento, en este número que acaba de poner, si ha acertado o no lo ha hecho. ¿Y cómo lo hago? Bueno, evalúo el número que me acaban de introducir desde el teclado junto con el número mágico, el número que tiene que adivinar que yo he generado, y si fuera cierto que atinó, pues le digo felicidades, acertaste en 5 menos la cantidad de intentos para que me digan cuántos intentos, y activo la bandera local ganó es igual a true. ¿Sí? Este true no lo quiero compartir con los demás, no lo necesito compartir. Por eso, repito, esta variable ganó está declarada en este método y no en los otros. No, perdón, como parámetro. Ahora, acá en el else tenemos lo que es la parte falsa. En caso de que no haya adivinado el número, yo tengo aquí un número menor que mágico, el número que quieres adivinar. Si el número que dijiste es menor, entonces está muy abajo tu número, debe de estar entonces más arriba, el número mágico está más arriba, y si no es menor, entonces quiere decir que es mayor, porque ya no fue igual, no lo pudiste adivinar, entonces el número debe de estar más abajo. Caso contrario, si no adivinó y ya pasó a decirle el tip, entonces pasaría a contar los intentos todavía son mayores a 0, es decir, todavía tiene intentos y no ha ganado es igual a falso. Entonces, ¿qué hago? Recursividad aquí nuevamente, sin utilizar ciclos, vuelvo a invocar el juego y le mando la cantidad de intentos. Recordemos que acá arriba yo ya le resté en los intentos, entonces si ya tenía 5, acá se va a llevar ya 4 intentos. Y el número mágico, este número es el mismo, no debe de ser diferente porque si no nunca lo va a adivinar. Entonces vuelvo a entrar con intentos 4 y con el mismo número mágico y vuelvo a pedir otra vez un nuevo intento para adivinar. Entonces el nuevo intento, restamos los intentos, activamos la banderita en falso, evaluamos si la adivinó, si sí, ahí está eso, si no, le decimos el tip y nuevamente los intentos 3 mayor que 0 y ganó es igual a falso, invoca de nuevo, es decir, vuelve a repetir una nueva instancia del método. Vemos así de simple se está generando lo que es el juego. En caso de que, bueno, ya no tenga más intentos o que bien ya haya ganado, pues lo que hacemos en el elo es primero ver si ya ganó. Si no ganó, que esto es igual a falso, si no ganó, le decimos que perdiste, el número era, y ya le decimos cuál era el número que tanto estaba buscando. Y aquí es donde entra la recursividad cruzada. Después de que ya ganó o se le acabaron los intentos, decidimos nuevamente reintentar. El método de reintentar lo que hace es preguntar si desea volver a jugar, recibe la respuesta en la variable res y la compara con un sí. En caso de que sea un sí, de que sí quiero volver a jugar, vean nuevamente la invocación. Invoco otra vez el mismo juego, pero ahora reinicio con un 5 intentos y nuevamente un nuevo número aleatorio. Y listo, esto vuelve a funcionar igual que antes. Primer número, resta intentos, vuelve acá, vuelve a invocar, segundo intento, tercer intento y así sucesivamente. En caso de que me diga que no o cosas así, yo lo que hago nada más es enviar un mensaje fin de juego. Este solo se va a ejecutar cuando digan que no en el último método reintentar. Pues bien, esto sería todo en cuanto al tema de recursividad. Todavía podemos atender dudas a través de correos electrónicos o publicaciones en el Plus. Para finalizar, sin embargo, vamos a ver qué es lo que quiero que me hagan. Voy a aprovechar ahorita que estamos aquí para decirles qué programa en específico quiero que me hagan. Quiero que me hagan un programa de las torres de Hanoi.
El programa de las torres de Hanoi debe de tener 3 torres, en eso consiste el juego. Se van a colocar cierta cantidad de discos en la primera torre. Esa cantidad de discos se deben de trasladar desde la primera torre hasta la tercera torre. Pero como esto se trata de un juego, entonces esto tiene reglas. Y es que cuando acomodas los discos iniciales en la primera torre, se deben de acomodar los discos a partir de una anchura. Entonces, por ejemplo, queremos un programa que tenga nuestras 3 torres. Es un programa visual, en donde yo pueda colocar en esta la cantidad de discos que yo quiera acomodar dentro de la primera torre. Entonces vamos a suponer, voy a poner 4, o bueno, 10, al cabo no vamos a esperar hasta que los ordene. Entonces cuando yo le doy al botón mostrar, se me van a generar esa cantidad de discos, 10 discos en la primera torre. En este caso he recomendado hacerlo de una manera muy fina en el caso de que sean demasiados discos, pero igual podemos acomodarla un poco más delgadas para que se alcance a ver la diferencia. Sin embargo, sí se alcanza a ver, creo yo, que el disco de más abajo es más ancho que el que le sigue, y así sucesivamente siguen disminuyendo de tamaño. Entonces lo primero consiste en que los discos se acomoden de esta manera en la primera torre. Luego, automáticamente, es decir, no, el usuario final no va a jugar, sino que va a ver más bien cómo se soluciona el juego. Entonces, de esta manera, cuando se comience en este lado a darle a iniciar, los discos se van a comenzar a mover de una torre a otra, utilizando estas 2 torres o incluso la misma torre que está ahí, para poder trasladar todos los discos hasta la tercera torre, respetando, repito, las reglas del juego. Y la regla que quería mencionar es que no se puede colocar un disco más ancho dentro de un disco más angosto. Se debe de respetar eso. Entonces lo que queremos que haga es que cuando yo dé iniciar, se comiencen a mover los discos automáticamente. Por ejemplo, aquí ya se ve una torre, este disco es más delgado, este no puede ir encima de ese, entonces se traslada a este otro, y luego este se saca, se traslada a este otro, este es más delgado que el de abajo, entonces sí puede ir ahí. Este otro es más ancho que estos dos, no puede ir, este es más delgado, se traslada, está sobre uno más ancho, este está sobre uno más ancho, es permitido, y otra vez. Entonces vemos, se sigue respetando la regla, se siguen moviendo los discos y se está viendo cómo se está solucionando el problema de las torres de Hanoi. Entonces aprovecho este video para que quede bien claro qué es lo que queremos que haga en nuestro programa de las torres de Hanoi. Queremos que resuelva el algoritmo de las torres de Hanoi a través de recursividad, pero más allá de eso queremos que lo haga visual, queremos que lo haga en forma de animaciones para que el usuario, en este caso yo, pueda estar observando cuál es la solución de las torres de Hanoi, y todo con algoritmos recursivos. Se pueden emplear ciclos en este problema, en el problema de las torres de Hanoi. Se pueden emplear ciclos para las animaciones o los movimientos que se realicen con los discos, pero para obtener la solución de dónde va a ir un disco u otro, no se pueden emplear ciclos, se deben de emplear métodos recursivos. En eso precisamente consiste. Y es que el algoritmo recursivo finalmente no es difícil y además ya está hecho. En el libro de estructura de datos que también ya les había dicho, ahí viene el algoritmo recursivo de las torres de Hanoi. Ahí mismo van a poder apreciar cómo es, y prácticamente nada más traspasarlo a su programa visual con sus animaciones, darle adecuaciones nada más, colores, tamaños, etcétera, y listo. Si existiera la duda, por ejemplo, de qué es esto que ven aquí, nada más para darles un tip, esto es un desktop panel, este fondo gris que ven aquí, estos de aquí son paneles, son JPanel, y los discos mismos que se están generando aquí también son paneles, JPanel. Eso pues es un tip para que ustedes puedan saber por dónde comenzar, por dónde hacer las animaciones. También pudieran colocar imágenes o cosas por el estilo si así quieren, pero lo mínimo que queremos es esto que ustedes ven aquí y que ya está funcionando así, perfecto.
No es necesario utilizar hilos tampoco, por si alguien se pregunta que el programa se congela cuando se están ordenando. Sí, es cierto, se congela el programa, pero es porque no estamos manejando hilos. Los hilos finalmente los van a ver en una materia del siguiente semestre, entonces no es necesario manejar hilos. No importa que tengamos que esperar a que termine o cosas por el estilo cuando estemos revisando el algoritmo, no pasa nada. De hecho, el algoritmo luego se alcanza a apreciar desde el principio si va a estar bien o va a estar mal. ¿Sí? Bueno, este sería entonces un programa que tendrían que también realizar para la unidad de recursividad, y la fecha de entrega ya la platicaremos en el salón para ver cuál es la fecha de entrega, una que no sea tan larga también para no quedarnos tan atrasados. Y también les aclaro que no es el único programa que ya van a hacer en recursividad, tenemos por ahí otros más aquí en la lista de los problemas de vectores. También van a trabajar vectores con la idea pues de que la recursividad quede bastante clara. Ya las de vectores ahora sí son los últimos programas, son 14 programas más de vectores más los que ya tienen, y este de las torres de análisis. ¿Sí? Entonces ahí estamos, nos pondremos de acuerdo en clase para ver los tiempos de entrega, la realización del examen y otros trabajos más para ya seguir pasando a la siguiente unidad desde ya,